Muy buenas tardes con todos nuevamente. En la clase del día de hoy vamos a ver lo correspondiente a la unidad número 1 de conceptos básicos de la logística y la integración con la cadena de suministro. Y bueno, como objetivo fundamental de esta unidad vamos a ver como concepto qué es la logística, las funciones de la logística, el concepto también de cadena de suministro, las principales diferencias que hay entre la cadena de suministro y la logística, entre otros aspectos. Vamos a iniciar entonces con lo que sería el concepto de logística, para aclarar un poco ese término. La logística no más que el proceso de planificar, de implementar y de controlar el flujo y el almacenaje de las materias primas, de los productos semi-elaborados o terminados, y de manejar la información relacionada desde el lugar de origen hasta el lugar de consumo, con el propósito de satisfacer los requerimientos de los clientes. Y bueno, en otras palabras podemos decir que la logística, con una buena gestión, es verdad, podemos pretender proveer el producto correcto en las cantidades requeridas, en el lugar indicado y en el tiempo exigido a un costo siempre razonable. Y también podemos mencionar que la logística es un sistema con actividades interdependientes que pueden variar de una organización a otra. Puede ser una pequeña empresa, una mediana empresa o una gran empresa, pero siempre van a incluir muchas de estas funciones que voy a mencionar a continuación, como pueden ser el transporte, el almacenamiento, las compras de todas las materias e insumos, los inventarios, la planeación de toda la producción, la gestión del personal, el embalaje y bueno, finalmente el servicio al cliente. Y bueno, como objetivo fundamental de la misma y principal es analizar todo el conjunto de actividades, ¿verdad?, que intervienen durante el proceso productivo de una empresa, de su negocio, de cualquier organización, desde que hacemos la adquisición o el aprovisionamiento de las materias primas hasta la entrega de las mercancías a los clientes. Eso es básicamente el objetivo fundamental de la logística. Ahora veamos cuáles son las funciones principales de la misma. Bueno, hay tres grandes funciones de la logística. Primeramente, el aprovisionamiento, que esta va con lo que sería la adquisición de todos los materiales, insumos, materias primas, para ser transformados posteriormente en la próxima función, que sería la producción, es decir, esas materias primas, insumos, son llevadas a la fábrica para transformarlas en productos terminados ya. Para finalmente esos productos terminados pasar a la otra función de la logística, que es la distribución a través de todos los medios de transporte que existen, ¿ya? La distribución de ese producto terminado. Entonces, básicamente, las funciones de la logística serían el aprovisionamiento, la producción y la distribución. Ahora veamos cómo la logística tiene tres grandes momentos que van desde una logística de entrada, una logística de producción y una logística de salida. Y esto siempre con las funciones de la misma, que es aprovisionar, producir y distribuir. Y bueno, en la logística de entrada, vemos que aquí lo que se hace es toda la adquisición, el aprovisionamiento de los materiales e insumos, o sea, se hacen las compras, se hacen determinadas importaciones en el caso requerido, luego se almacena todas esas materias primas, insumos, se recepcionan y se hace un control de la calidad de estos productos. Luego pasamos a una logística de producción, donde aquí básicamente se hace primero una planeación y posteriormente un control de la producción, para pasar finalmente a la logística de salida, que aquí, bueno, ya tiene que ver con las ventas, con los despachos, el transporte, lo que sería el almacenamiento de estos productos terminados que vimos en los otros momentos anteriores, así como la logística inversa, que ya tiene que ver, por ejemplo, con las devoluciones por parte del cliente, si hay alguna merma, si hay inventarios estacionales, obsoletos. Esto tiene que ver también con la logística inversa. Y ahora bien, veamos básicamente qué procesos componen la logística de entrada en cuatro aspectos fundamentales, ¿no? A modo de conclusión de lo que mencioné anteriormente. Y estos procesos básicamente sería el procesamiento de los pedidos, las compras de esos materiales e insumos. Luego esto se hacen inventarios de materiales, de esos insumos que compramos, y finalmente hacemos el almacenamiento de los mismos.
para entonces pasar a lo que sería, en forma de resumen, de conclusión, que los procesos que comprenden la logística de salida, bueno, sería ya el almacenamiento de los productos terminados, el transporte de todos estos productos y la distribución de los mismos. Ahorita veamos cómo interviene la cadena de suministro y qué relación va a tener con la logística, y lo vamos a ver, bueno, posteriormente, esta diferencia que yo le comentaba que hay entre la logística y la cadena de suministro, pero ahorita vamos a ver lo que sería básicamente la cadena de suministro, y que la cual tiene numerables partes que la componen, como ustedes pueden ver, el transporte, las materias primas, de todos aquellos insumos materiales, ¿verdad?, que es lo que la constituyen, la facturación, la producción de esas materias primas y materiales en productos terminados, el almacenamiento de esos productos terminados, la distribución de los mismos y finalmente las ventas. Y vemos cómo aquí el transporte es un aspecto fundamental, es decir, una parte fundamental que interviene en todos los procesos de esta cadena de suministro. Y bueno, ¿qué es cadena de suministro? La cadena de suministro no es más que la que eslabona o une realmente, ¿verdad?, a todas las compañías, o sea, proveedores de bienes, de servicios, clientes también, el cliente final, desde la adquisición de estas materias primas hasta la entrega del producto terminado. Básicamente, esto es lo que constituye la cadena de suministro. Es decir, cuando se unen todas esas compañías, van a conformarse esta cadena de suministro. Y ahora, para que la misma sea efectiva, eficiente, hay que hacer una gestión total de la misma. ¿A través de qué? Del desarrollo, de la planeación de toda esta cadena de suministro, a través de diferentes aspectos que vamos a ver a continuación, como sería primeramente la gestión de las compras y el abastecimiento de esas materias primas, insumos materiales que vamos a necesitar para la producción. Posteriormente, toda una gestión de la distribución física, es decir, cómo vamos a distribuir esos productos, en qué tiempo, en qué momento, con qué medios de transporte, ¿verdad? Luego la gestión del transporte en sí ya, del transporte terrestre, pero también pudiéramos mencionar el transporte marítimo y el transporte aéreo. Y bueno, y después, posteriormente, haciendo ya un análisis estratégico de toda nuestra cadena de suministro, sincronizamos esta parte a través de la logística financiera y toda la logística del talento humano que contamos en la organización, y finalmente lo que sería con la logística internacional en el caso que existieran, por ejemplo, exportaciones de estos productos que estamos produciendo. Entonces, básicamente, esto se debe hacer para que la cadena sea eficiente y realmente sea integral. Ahora veamos quiénes conforman esta cadena de suministro. Bueno, la conforman, como habíamos dicho y está presente en el esquema que vimos anteriormente, todos los proveedores de bienes, de servicios, también todos los clientes que están unidos, que están enlabonados por esa demanda de los consumidores de productos terminados, al igual que, ¿verdad?, los intercambios de materiales, de información, el proceso logístico desde la adquisición de las materias primas hasta la entrega de productos terminados al usuario final o cliente final. Pero también todas estas empresas se interconectan, en especial lo que serían las funciones comerciales, las funciones de suministro, ¿verdad?, para la producción, las productivas, de almacenaje, de distribución de estos productos terminados, con el objetivo de alinear todas las operaciones internas hacia brindar un buen servicio al cliente, donde haya reducción de tiempos del ciclo de producción, la minimización del capital necesario para operar. Y ahora, a forma de conclusión, veamos, y para que ustedes sepan separar los procesos de las partes que habíamos mencionado anteriormente de la cadena de suministro, vemos que la componen 5 grandes procesos, es decir, las ventas, la producción, el transporte, la distribución y almacenamiento. Y las partes que componen estos grandes procesos que he mencionado a continuación sería el transporte, las materias primas, la facturación, la producción, el almacenamiento, la distribución y las ventas.
Eso es para que ustedes puedan separar lo que son los procesos a la hora de preguntarles qué son procesos y qué son partes para que ustedes lo tengan bien claro. Ahora, la cadena de suministro tiene objetivos estratégicos y dentro de los objetivos estratégicos podemos mencionar que está el mejoramiento significativo de la productividad de todo el sistema logístico operacional, está el incremento de los niveles de servicio a los clientes, la implementación ya de acciones que conlleven a una mejor administración de esas operaciones en la cadena de suministro y, por supuesto, lograr un desarrollo de relaciones duraderas, de buenas relaciones entre los proveedores y los clientes claves de la cadena de suministro. Y bueno, pasando ya a lo que mencioné de la diferencia que hay entre la cadena de suministro y la logística, vemos que podemos decir que la logística implica todo un planeamiento, todo un control de las actividades relacionadas con el suministro, con la fabricación, con la distribución de los bienes y servicios de una empresa. Al contrario de que la cadena de suministro, ¿verdad?, es la que une a todas las compañías. Compañías que son proveedores de bienes y servicios, que son clientes, desde la adquisición de materias primas hasta la entrega del producto terminal. Y como bien decimos, la logística no es más que una parte de ese proceso grande de esta cadena de suministro, que es la cadena de suministro, donde la logística es la que se va a encargar de planear, de implementar y de controlar eficientemente y efectivamente todo el flujo, todo el almacenamiento de bienes, de servicios, toda la información relacionada a la cadena de suministro, desde el punto de origen hasta el punto de consumo, para así poder satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Y bueno, entrando ya a lo que sería los que integran básicamente y concretamente la cadena de suministro, vemos que está integrada por los proveedores, por el transporte, por las empresas que integran la cadena de suministro, como pueden ser, por ejemplo, centros de distribución, entre otros, y los clientes finales, donde es que llega el que va a recibir el producto final. Entonces, básicamente, estos son los que conforman esta cadena de suministro, donde hay también información como basada en previsiones, donde aquí hacemos toda una planeación de lo que vamos a, de lo que va a ser demandado por los clientes, y la información basada en la demanda, donde aquí ya es en tiempo real lo que tenemos y lo que vamos a necesitar realmente para poder producir en tiempo real y cumplir con los pedidos que nos están haciendo los clientes. Y bueno, todo esto basado primeramente en el aprovisionamiento, ¿verdad?, que es la primera parte del proceso. Luego pasamos a la fabricación de estas materias primas, insumos, materiales que han sido aprovisionados, luego almacenamos, distribuimos y finalmente llega al consumidor final, y aquí vemos que hay un flujo físico, ¿verdad?, de todos estos materiales que son transformados en un producto terminado para ser llevado al cliente, y donde hay una cadena de valor en cada uno de estos procesos, pero también hay un flujo monetario en cada uno de estos. Ahora veamos los procesos de negocios que integran la cadena de suministro, donde empezamos primeramente con lo que sería la relación con los clientes, el servicio al cliente, y todo esto está relacionado básicamente a lo que sería la satisfacción, el cumplimiento de las expectativas, de esas necesidades de esos clientes, y que vamos a dedicar en clases posteriores una unidad completa a esta parte de servicio al cliente, ¿verdad?, y relación con los clientes. También, como otros procesos de negocio en la cadena de suministro, vemos lo que tiene que ver con el análisis y la gestión de la demanda, de la gestión de los pedidos, cómo vamos a administrar toda la producción, la relación que tengamos con los proveedores, las evaluaciones que realicemos a los proveedores, ¿verdad?, el control sobre los mismos, el desarrollo de todo lo que es los productos, cómo lo vamos a comercializar, y finalmente lo que tiene que ver con la logística inversa, que es lo referente a las devoluciones, al reciclaje que vamos a hacer, por ejemplo, en el caso de desechos, mermas, entre otros aspectos.
Ahora veamos las técnicas que hacen que la cadena de suministro sea más eficiente. Y hay dos fundamentales, solo voy a mencionar una y la otra les voy a explicar que, bueno, va a ser la que es objeto de evaluación, que es el efecto Forrester o efecto látigo y el cross-docking, que es el que vamos a estudiar a continuación. La técnica del cross-docking o cruce de muelles no es más que una técnica logística, donde aquí su característica fundamental es que el tiempo de almacenaje es inexistente o muy limitado, es decir, es prácticamente nulo. Y el mismo consiste en transferir los embarques del medio de transporte en el que llegan al medio de transporte en el que salen sin que medie un almacenamiento intermedio. Y esto está dado porque, por ejemplo, sale prácticamente un tráiler de esa fábrica y rápidamente es distribuido. Es decir, puede haber un centro de distribución donde a través de esteras robotizadas o automatizadas salga de forma muy rápida con otro tráiler a ser distribuido, pero esto ya requiere de un almacenamiento que no cubra las 24 horas del día, ¿ya? Si no sería un almacenamiento temporal como cualquier otro. Entonces esto se tiene que hacer de forma muy rápida para que en sí sea esta técnica que estamos hablando. Y esta es muy beneficiosa para productos, por ejemplo, que pudieran dañarse y puedan sufrir deterioros también por la manipulación, por el almacenaje prolongado, como pueden ser los productos del mar, mariscos, pescados, productos frescos también, frutas, vegetales, las flores, en el caso, por ejemplo, de nuestro país, que es gran exportador de flores en este caso, y otros productos que también son sensibles. Y bueno, para llevar a cabo esta técnica es importante sincronizar toda esa mercancía que entra, la mercancía que sale, a través de actividades que puedan potenciar esto, como pueden ser hacer una correcta predistribución, donde aquí los proveedores pueden preparar las mercancías que van a distribuir o ya llega de forma gruesa, donde tenemos que organizar rápidamente el pedido, acomodarlo para luego distribuirlo. Es decir, hay dos vías que se pueden hacer. Luego hacemos una recepción de la mercancía, que la podemos hacer de forma automática, a través de códigos de barra, de forma muy rápida, apoyándonos con sistemas informáticos, donde podemos captar esa información de esa forma rápida para tener un buen control sobre esa mercancía que entra, la que sale, saber qué cantidades tenemos, por dónde va la mercancía, entre otros aspectos. Y finalmente lo que es el reembalaje, la consolidación de la carga y la salida de la mercancía. Ahora veamos en este esquema logístico cómo habíamos mencionado que el transporte juega un papel fundamental en el sistema logístico, donde hay flujos de materiales, donde hay flujos de información, es decir, hay una conexión entre todos estos, donde el proveedor de las materias primas e insumos se transporta todas estas materias primas e insumos hacia las fábricas donde se produce, es decir, se transforma esa materia prima, ese insumo, en productos terminados, los cuales van a ser transportados hacia unos centros de distribución. Nuevamente hay un transporte, ¿verdad?, hacia los centros de almacenamiento, es decir, hacia los almacenes para ser distribuidos hacia las tiendas, hacia el consumidor final. Y aquí vemos cómo el transporte es algo fundamental, interviene en cada una de las partes de esta cadena y de suministro y del sistema logístico en sí. Ahora, habíamos mencionado la relación que tiene la logística con la cadena de suministro y vemos aquí cómo la logística forma parte de ese proceso de la cadena de suministro, donde la logística es la que se encarga básicamente, número uno, de toda la planificación de las operaciones que vamos a hacer, luego de la implementación del control eficiente de todo ese flujo de materiales, de productos terminados, el flujo de la información relacionada desde el punto de origen hasta el punto de destino, que exista un cumplimiento al máximo con las necesidades de los clientes y por supuesto generando los mínimos costos operativos. Es decir, ella controla esto. Entonces, ¿qué indicadores de gestión logística pudiéramos tener para poder cumplir objetivos que nos hemos planificado con anterioridad, ¿verdad? Y cumplir nuestros planes de acción para así poder cumplir esos objetivos. Y para saber esto debemos tener ciertos indicadores, que son estos que vamos a ver a continuación,
que nos va a decir cómo se está comportando nuestra gestión logística, cuál es el desempeño de la misma. Y bueno, los indicadores serían el grado de servicio al cliente y como habíamos dicho anteriormente, esto está relacionado con la satisfacción, con el cumplimiento de las necesidades y expectativas de estos clientes. La flexibilidad industrial, la reducción de los tiempos en toda la cadena, en toda la gestión logística nuestra, la fiabilidad de nuestros suministros, la fiabilidad del plan de venta, es decir, cuando planificamos y hacemos un correcto plan de ventas, que estas ventas se cumplan de acuerdo a las estimaciones realizadas, que haya una nivelación, una reducción de los stocks, es decir, de los inventarios, que tengamos stock de seguridad, en este caso, tanto máximos como mínimos para poder asegurar la producción, pero también que no se compre de más o nos quedemos por debajo para poder cumplir así con los pedidos que nos están solicitando los clientes. Y finalmente la rapidez de los suministros a los clientes, es decir, la entrega rápida del producto al cliente. Estos básicamente serían los indicadores de gestión logística que nos van a poder permitir saber cuál es el desempeño de nuestra gestión logística. Y bueno, entrando a otro tema que sería ya una logística integrada, decimos que es el conjunto de técnicas, de medios destinados a gestionar todos los flujos de materiales, de información, y su objetivo fundamental siempre será la satisfacción de las necesidades y por ende del cliente en sí. Vemos que la logística integral o integrada, como también se le conoce, son todas aquellas decisiones, son todas aquellas estrategias y acciones concretas que nos van a ayudar a aumentar la productividad de nuestra cadena de suministro y poder cumplir, por supuesto, con los objetivos que tenemos propuestos. Ahora, ¿qué ventajas nos aporta tener una logística integrada o integral en este caso? Bueno, primeramente, va a aumentar la competitividad de nuestros negocios, de nuestras empresas, de nuestras organizaciones. ¿Por qué? Porque vamos a alcanzar ya a otros mercados, es decir, podremos expandirnos con mayor facilidad a otros mercados, tanto nacionales como internacionales. Vamos a tener también menos costos, porque al tener información de toda esta cadena de suministro, de todas las empresas que las componen, de los proveedores que tenemos y de las necesidades con que cuentan las empresas, vamos a poder controlar de mejor forma los stocks, los inventarios, el transporte, y así haya una optimización de todas las tareas, de todos los procesos que intervienen en la cadena de producción para que exista un mayor rendimiento y por supuesto haya menos costes. Lo otro sería más calidad, es decir, a la hora de que el producto vaya pasando de una parte a otra, el producto va como puliéndose, como perfeccionándose y por supuesto va adquiriendo mayor calidad en el transcurso de cada una de las partes por las que va transcurriendo. Va a haber flexibilidad también en cuanto a todas las operaciones que se realizan en la empresa. Y ante la posible variación, por ejemplo, de la demanda que pudiera existir, si somos flexibles, vamos a estar abiertos también a cambios que se pudieran presentar desde mano y poder afrontarlos adecuadamente. Que haya una respuesta rápida y un mejor servicio. Y bueno, básicamente esta es una de las principales diferencias que marcan actualmente la competencia con otras empresas y básicamente de cara al cliente, implantando, por supuesto, una logística integral. Y finalmente, que haya más rentabilidad, donde aquí la empresa, por supuesto, va a tener un mayor rendimiento en toda la cadena de producción, va a ser rentable en el sentido que va a tener mayores ingresos, mayores utilidades y por ende, de forma general, y valga la redundancia, va a ser más rentable esta empresa. Y bueno, para eso tenemos que tener una visión global de nuestra empresa, de todos los procesos que la constituyen, de todas las partes que la constituyen. Y para esto debemos hacer una planificación logística que está dada en 3 grandes niveles. Una planificación estratégica, una planificación táctica y una planificación operacional. Donde la planificación estratégica es la que hacemos
una planificación a largo plazo. A largo plazo, que puede ser, por ejemplo, de 3 a 5 años, donde aquí ya hacemos una planeación de todos los recursos que vamos a necesitar en cuanto a aspectos estratégicos, como por ejemplo, si vamos a cuántas fábricas pudiéramos tener, almacenes que vamos a requerir, los niveles de producción que vamos a necesitar, en este caso tener planificado todo esto, los stocks normativos de almacenes, tanto máximos como mínimos de inventarios para cubrir determinada producción, en qué lugar vamos a localizar, es decir, a ubicar estas fábricas, estos almacenes, los modos de transporte que vamos a utilizar, si es de carretera, ferrocarril, entre otros, y el tipo de transporte también. En el caso ya de la planificación táctica, es una planificación que se realiza a mediano plazo, ¿ya? Y esto puede estar dado, hacemos una planificación que puede ser mensual hasta un año, donde aquí ya con toda la información que tenemos de esa planificación estratégica que hicimos a largo plazo, ya la vamos a hacer ya más operativa, donde vamos a programar esos recursos que ya creamos en esa planificación estratégica y que desde un punto de vista táctico, podríamos decir que está centrado básicamente ya en cuántos equipos de fabricación vamos a tener, cuántos equipos de mantenimiento, de manutención, cómo vamos a diseñar nuestros almacenes, cómo va a ser el volumen de expediciones, las dimensiones ya de la flota de transporte y cuál va a ser nuestra política de distribución. Y finalmente lo que sería la planificación operacional, que ya sería el día a día, ¿verdad?, de las operaciones que vamos a realizar, que es semanalmente, diariamente, donde está ligado ya a lo que es el flujo en sí de todas nuestras operaciones para ser, por supuesto, más eficiente y optimizando nuestros recursos. Y aquí a nivel operacional, lo que debemos hacer ya es diariamente, semanalmente, la programación de las adquisiciones que vamos a hacer, del aprovisionamiento de las materias primas, materiales, es decir, las cantidades ya reales, día a día, de lo que vamos a necesitar para la producción, la programación de la distribución, la asignación de transportistas, es decir, cuántos conductores, cuántos operadores vamos a destinar, cómo vamos a programar las rutas de reparto y finalmente el control operativo ya del flujo de los materiales. Esto día a día, semanalmente. Y bueno, finalmente, y a modo de conclusión, aquí les dejo la diferencia entre la cadena de suministro y la logística, que es muy importante y tiende a confundir, se tienden a confundir cadena de suministro y logística. Entonces, cadena de suministro, recuerden que está ligada a las ventas, a la producción, al almacenamiento, al transporte, a la distribución, que lleva aspectos ya estratégicos, ¿verdad? Mientras que la logística va a llevar aspectos operacionales, es decir, ¿qué vamos a hacer? Vamos a planear, vamos a implementar, vamos a controlar todo el flujo de las operaciones que vamos a tener en nuestra cadena de suministro. Esa básicamente es, a modo de conclusión, esta principal diferencia. Bueno, para terminar esta parte, voy haciéndoles un adelanto de lo que va a ser la nota 2 del taller, donde aquí se les va a pedir que hagan un análisis, es decir, van a tener que ver el video que está en el acápite 1.2, es decir, del Corte Inglés, para poder responder las preguntas que voy a mencionar a continuación, que son, ¿cuáles son las funciones de la logística que cumple la cadena de tiendas del Corte Inglés? Y la otra pregunta sería, valorar con su opinión por qué esta cadena de tiendas es una empresa de éxito. Entonces, bueno, la pregunta número 1 tiene un valor de 5 puntos, la pregunta número 2 un valor de 5 puntos para un total de 10. Entonces, en este caso, por favor, es necesario que ustedes estudien este video que está en la plataforma, en la unidad número 1, la acápite 1.2. Ahí dice video del Corte Inglés. Y con lo que hemos estudiado en clases pueden complementar, por supuesto, sus conocimientos y dar una mejor respuesta. Entonces, bueno, hasta aquí la clase del día de hoy y muchas gracias.